20 minutos de Storytimes. De terror, así que trae tu virgencita. Contando historias de terror. Bueno, esto me pasó cuando tenía 9 años. Yo vivía en un pueblo muy pequeño y todos nos conocíamos y casi nunca habían rateros o algo así. Pero sí había una leyenda muy conocida y era que no se podía salir para nada de la casa después de las 12. Yo nunca entendí por qué y mis padres seguían las reglas estrictamente, a lo cual yo pensaba que era una simple leyenda que se inventaron. Un día mis papás me dijeron que iban a ir a la casa de mi abuelita y que si quería ir con ellos. Yo les dije que no, ya que quería ver si la leyenda era real. Ellos me dijeron que volvían en la mañana y que cerrara las puertas con seguro y no salga para nada después de las 12. Yo asentí con la cabeza. Me aseguré que se fueran para empezar con mi plan. Llevé mi celular y una linterna. Justo a las 12:01 salí de la casa. Estuve unas cuantas horas explorando el pequeño barrio y no vi nada inusual. Ya sabía que era una broma. Estaba de camino a mi casa cuando veo algo. Era como alguien largo y flaco y se paraba en 4 patas. Esa cosa se iba acercando lentamente a mí. Corrí inmediatamente hacia la casa, pero eso ya estaba corriendo hacia mí. Me encerré en el armario y logré grabar esto. Como pueden oír en la grabación, estoy metida en el armario y estaba muy desesperada. Justo antes de que esa cosa abriera el armario, se apagó la cámara, desfiguró mi cuerpo con sus uñas y me dejó ahí. Al día siguiente, mis padres me encontrarían sin vida. Esta historia la creé yo y no me pasó a mí, ya que todo es ficticio. Espero la hayan disfrutado. Hello Kitty fue diseñada por Yuko Shimizu en 1947 y producida por la empresa Sanrio. Para algunos el verdadero significado de Hello Kitty es Hola gatita. Sin embargo, algunos cuentan que su origen es distinto. Algunos foros del internet cuentan que Yuko Shimizu tenía una hija, quien era una niña muy linda y simpática, que solía alegrar a todos los que estuvieran cerca. Lamentablemente a la niña le descubrieron un tumor maligno, por lo cual le quedaban pocos días de vida. Eso consternó a toda la familia, en especial a su madre, quien estaba desesperada por encontrar una cura para su hija, por lo que pidió ayuda a diferentes pastores, sacerdotes y curanderos, pero nada dio resultado. Y fue entonces cuando se empezó a interesar en el ocultismo y en el satanismo. Ahí descubrió que el demonio podía resolver su problema, así que una noche decidió invocarlo. Se introdujo en el bosque junto a su hija y colocó velas rojas a su alrededor. Además se hizo un corte en la palma de la mano. Y pocos segundos después empezaron a escuchar una serie de ruidos y chillidos. La pequeña no dejaba de llorar y suplicarle a su madre que se regresaran a casa, debido a que hacía mucho frío y tenía mucho miedo. Pero ya no hubo vuelta atrás. De las tinieblas surgió un personaje que la madre reconoció al instante. Era el diablo. Mientras se acercaba a ellas, la madre no podía dejar de abrazar a su hija. La colocó tras ella y tenía miedo de que algo saliese mal. Cuando el diablo se acercó a ella, se arrodilló y suplicó que curara a su hija. Y entonces el diablo le ofreció un trato. Sanaría a su hija a cambio de diseñar una marca que fuera conocida en todo el mundo. Debía ser una muñeca que tuviera una apariencia inofensiva, un regalo que todos los niños quisieran tener, pero en realidad esta muñeca sería portadora del mal. Y ahí estaría el truco. Yoko aceptó el trato y se fue a casa con su pequeña. Y trabajó sin descanso hasta que creó a Hello Kitty. Para ello se inspiró en su hija, por eso la conocida muñeca no tiene boca. Se dice que Kitty en un dialecto chino significa demonio, por lo que en realidad hace es saludar al mismísimo diablo. Después de terminar su creación se dirigió al bosque. Le enseñó al diablo la muñeca. Este aceptó su diseño y se acercó a la pequeña y le curó su mal. Al poco tiempo Hello Kitty era la muñeca más vendida por todo el mundo. Y la niña se había recuperado del cáncer. Los médicos no se encontraban ninguna explicación. El tumor había desaparecido, sin embargo el carácter de la niña había cambiado. Su hija había perdido toda la alegría que la caracterizaba. Estaba siempre seria y no se divertía en ningún momento. Una sombra negra se había colocado en su alma. Su madre pensó que a lo mejor tenían culpa las muñecas Hello Kitty que se encontraban en la casa, por lo que las tiró todas. Pero fue mucho peor. Al volver notó que su hija estaba helada, había fallecido. Desde ese entonces se cree que cada vez que una persona compra una muñeca de esa marca, le está rindiendo culto al demonio. ¿Y a ti, te gusta Hello Kitty? En medio de la noche empezó a sonar mi teléfono, me desperté y dudé si contestar la llamada, ya que era un número que no tenía registrado. Decidí coger la llamada, era una voz femenina un tanto extraña. Me dijo que era del Hospital Psiquiátrico Romero Santos y que tenía que ir cuanto antes. Me dio una dirección y colgó el teléfono, no entendía nada, entonces recordé que tenía un primo que estaba hospitalizado en uno de esos hospitales psiquiátricos. Fui al salón y desperté a mi hermano, le dije lo sucedido y estuvimos hablando sobre si ir o no. Al final decidimos coger el coche e ir a la dirección que nos había dado aquella mujer. De camino al hospital mi hermano y yo estábamos en silencio. Yo estaba muy nerviosa y mi hermano iba muy serio, concentrado en la carretera. No había casi coches, en la carretera girabas a la derecha y daba un camino con un bosque. Miré a mi hermano y él me miró a mí, entonces me dijo, ¿estás segura de que quieres que vayamos ahí? Asentí con la cabeza, aunque no estaba muy segura de querer adentrarme en ese camino tan oscuro y terrorífico. A lo lejos del camino pudimos ver el hospital, tragué saliva e intenté tranquilizarme. Al bajar del coche, notamos que el hospital era muy viejo y estaba en malas condiciones. Había humo por algunas esquinas, algunas ventanas estaban rotas, etc. Parecía que el lugar estaba abandonado desde hacía bastante tiempo. Vimos una luz encendida en una de las ventanas. Pensamos que sería la mujer que me había llamado. Cuando estábamos subiendo las escaleras, nos percatamos de que estaban llenas de polvo y hojas. Mi hermano y yo nos miramos y nos dirigimos a abrir la puerta, cuando vimos que en el cristal de la puerta habían arañazos que no parecían humanos pero tampoco de un animal. Mi hermano abrió la puerta, todo estaba bastante oscuro, así que sacamos
echamos nuestros teléfonos y encendimos las linternas. Subimos las escaleras que daban al piso de arriba. Al fondo del pasillo vimos el cuarto con luz. Caminamos hacia él y cuando nos asomamos a la puerta, en un rincón de la habitación, vimos una criatura alta, carnosa, no tenía pelo y se le notaban los huesos. Llevaba una bata de hospital y una venda alrededor de la cabeza. Tenía ojos negros como carbón y sin párpados. Pude notar que tampoco tenía labios. Era terrorífico. Presa del pánico, agarré a mi hermano, que estaba parado, mirando a esa cosa asustado, y corrimos hacia otro pasillo, para bajar y irnos de ahí cuanto antes. Esa cosa se había dado cuenta de nuestra presencia, entonces oímos como esa cosa bajaba. Cuando vimos que todo estaba calmado, nos asomamos a las escaleras. Al asomarnos vimos a esa cosa parada frente a la puerta. Miré a mi hermano, sin saber qué iba a hacer, decidimos subir y enterrarnos en una habitación. Al entrar vimos papeles, periódicos y más cosas tiradas por el suelo. Me fijé en un periódico encima de la mesa. Empecé a leer lo que ponía en él. El hospital había sido cerrado en 1996 porque una paciente con la cual habían experimentado empezó a mutar de forma extraña y las cosas se salieron de control. Al lado vi otro periódico, era un aviso. Decían que se había visto a una criatura por la zona del Hospital Psiquiátrico Romero Santos, que nadie fuera a ese sitio, ya que mucha gente desapareció por esa zona. En el aviso abajo en grande pusieron una foto de la criatura. Era justo lo que nosotros habíamos visto y ahora estábamos atrapados aquí con esa cosa. Le enseñé los periódicos a mi hermano, él me enseñó un papel que llevaba en la mano. Era un informe de una chica llamada Abby, tenía 20 años. Aprovecharon que la chica estaba mal de la cabeza y que su familia no la quisiera por sus problemas mentales para experimentar con ella de una forma terrible. Intentaron recrear el proyecto Abigail. Era espantoso lo que le hicieron a esa joven. De repente escuchamos ruidos que provenían del pasillo. Era esa cosa caminando como podía por el pasillo. Yo estaba muy nerviosa y tenía mucho miedo. Mi hermano me intentó tranquilizar diciéndome que todo saldría bien. Teníamos que pensar un plan para salir de ahí. Estuvimos hablando sobre cómo saldríamos de ahí sin que esa cosa nos viera. Recordamos que llevábamos los teléfonos encima, solo quedaba el mío, ya que el de mi hermano se le había caído por algún pasillo. Intenté llamar a la policía, pero no había cobertura. Lo intenté muchas veces, pero no servía de nada. Dejamos de escuchar ruidos, así que nos dispusimos a salir al pasillo. La cosa estaba en una habitación de espaldas a nosotros, así que era ahora o nunca. Salimos corriendo y bajamos, abrimos la puerta y fuimos directos al coche. Logramos entrar. Mientras mi hermano intentaba arrancar el coche, la criatura salió y empezó a arañar el coche e intentar romper los cristales. Mi hermano pudo arrancar el coche. Salimos lo más rápido que pudimos. Después de eso nos mudamos de ese pueblo y nunca más volvimos ahí por nada. Nunca hablamos de lo que sucedió esa noche. Siempre que pensaba en eso, me daban escalofríos. Habían cosas que nunca llegué a comprender, como por ejemplo quién me llamó aquella noche. Aún me da pena pensar en esa cosa. Solo era una joven con problemas mentales que unos médicos se habían aprovechado de eso. Hicieron cosas terribles con ella. A raíz de eso se convirtió en la criatura que era ahora. Te voy a contar por qué no puedes bañarte cuando estés sola en tu departamento a unas horas de la Navidad. Lupita era una mujer independiente que vivía en la gran ciudad. Iba a pasar Navidades con su familia materna, pero al final del día su jefe le dice que se lleve trabajo para hacer a su casa. Ella acepta para quedar bien y subir de puesto, y no le da tiempo de irse. Así que el 23 de diciembre decide pasarlo sola en casa, mientras todas las familias del vecindario se van y sus compañeros, o más conocidos como roomies, la dejan sola. Así que mientras ella estaba en la computadora en la sala, empieza a escuchar que alguien le toca la puerta. Ella se acerca a abrir y dice: ¿quién es? Pasa unos minutos y nadie responde. Ella vuelve a sentarse y vuelve a escuchar. Ella piensa que es una broma de uno de sus roomies, así que le dice: Alex, por favor, ya no es gracioso. Y cuando ella estaba a punto de abrir la puerta, suena su celular. Contesta, pero solo escucha que alguien respira agitadamente desde la otra línea. Pasa un momento y las luces se van por completo, pero vuelven enseguida, así que decide llamar a sus padres para decirles que están pasando cosas extrañas, pero ninguno de ellos le coge el teléfono. Minutos después se da cuenta que en la laptop habían abierto el programa de Word y habían escrito: no es muy pronto para hablarles a tus papás sobre mí. Y en ese momento se da cuenta que la puerta del departamento está abierta, así que ella revisa si alguien está afuera, pero empiezan a sonar como por las escaleras si subieran alguien. Así que vuelve a entrar al departamento y se tranca la puerta desde adentro. Vuelve a llamar a uno de sus roomies y le dice que tal vez es el hecho de que esté sola, así que ella se tranquiliza y se mete a bañar con su celular. Se da cuenta que su celular está perdiendo la pila y está a punto de apagarse porque tiene el 2% de batería. Ella cierra sus ojos para empezar a quitar el shampoo de su cabello y empieza a escuchar que detrás de la puerta alguien empieza a olfatearla, como si fuera un animal. Y agarra su teléfono y se descarga por completo. Y estaba ahí sola y empieza a escuchar que alguien canta una canción. Y escucha: Guadalupe, Guadalupe, 1, 2, 3, voy por ti. Era la voz de un hombre que jamás ella había escuchado. Y empieza a golpear la puerta. Guadalupe, 1, 2, 3, entro por ti. Ella de miedo se paraliza por completo y no le responde hasta que escucha que alguien entra por la puerta. Y era uno de sus roomies que no había alcanzado a salir de la ciudad porque a la hora de pico el tren no le había dejado avanzar. Y le empieza a gritar: Lupita, ¿dónde estás, Lupita? Ella en ese momento abre la puerta y le dice: no estamos solos, hay alguien más aquí. Y cuando prende la luz se da cuenta que uno de sus roomies había sido asesinado. Horas después le dicen que a él lo habían matado en la tarde, pero ella lo escucha mientras estaba bañando. En Estados Unidos, cada vez que te internan en un hospital, te ponen una especie de pulsera blanca con tu nombre para poder identificarte. Sin embargo, existen pulseras de más colores que significan otras cosas. Por ejemplo, la pulsera negra significa que esa persona acaba de pasar a mejor vida. Pues bien, un día mi tío me contó que él se tuvo que quedar de noche en el hospital.
Él acaba de terminar una operación y se dirigía directo al elevador. Al entrar notó que había una mujer ahí. Mientras bajaba el elevador, él y ella empezaron a hablar de tonterías. De pronto, las puertas del elevador se abrieron. Ambos vieron que otra mujer quería entrar en el elevador. Pero rápidamente el doctor, sin dudarlo, cerró las puertas del elevador. La mujer que iba al lado de él le preguntó que por qué no había dejado subir a esa persona. El doctor, con mucho miedo, le dijo a la mujer que aquella mujer que quería subir ya había pasado a mejor vida, ya que él mismo la había operado hace una hora. De hecho, aquella mujer que se quería subir tenía una pulsera negra. La mujer que iba con él en el elevador le dijo con voz tenebrosa, como esta pulsera: desde ese momento, nadie ha sabido nada sobre aquel doctor. Así que nunca te atrevas a visitar un hospital de noche. Por esta razón, no deberías levantarte aunque escuches ruidos a las 3 de la mañana. Estaba cuidando a los hijos de mi hija mientras ella y su esposo salían de la ciudad. Tienen una hija adolescente llamada Lisa. Como a las 3 de la mañana me despierto un extraño crujido y miro por la ventana y veo movimiento. Veo a un muchacho salir de los arbustos al costado de la casa. Vi una bicicleta tirada en el césped que definitivamente no era nuestra. Lo primero que pensé fue que se trataba de un ladrón que andaba entre las casas, pero como parecía joven y llegó en bicicleta, pensé que asustarlo sería suficiente para que decidiera irse a casa. No quería arruinar la vida de un adolescente llamando a la policía de inmediato. Así que salí a la entrada, encendí las luces y dije: ¿puedo ayudarte? Con una voz seria. El chico parecía sorprendido, pero no nervioso. Llevaba una chaqueta de secundaria, pero una vez que pude verlo claramente en las farolas, parecía mucho mayor que mi nieta, brusco y más delgado que atlético. Se acercó a la acera y dijo: sí, estoy buscando a Lisa. Le di una mirada de desaprobación esperando que se diera cuenta que vino a buscar a una chica a altas horas de la noche y que eso definitivamente no estaba permitido. Creí que lo que había pasado es que Alisa sabía que sus padres se iban de la ciudad y tal vez antes de saber que me quedaría, le dijo a un novio mayor secreto que viniera. Era tarde y estaba solo con varios niños, así que no quería que se acercara más a la casa. También pensé que era extraño que llegara tan tarde y quería estar seguro de que Alisa realmente quería hablar con él. Él me dijo su nombre con apellidos, entonces pensé que él conocía su nombre completo, al menos debían ser amigos. Dije: espera allí. Comenzó a acercarse y sentí un ardor en mi estómago. Mi instinto entró en acción y grité: no, quieto, alto. Luego me reajusté y dije: quédate ahí, esta es una propiedad privada, no te acerques un paso más, espera ahí. Así que entré. Alisa estaba dormida solo en una habitación de donde se produjo el ruido por primera vez. La despierto y le digo algo así como: no sé cuál era la gran idea de traer amigos a esta hora de la noche, pero diles que se vayan a casa. Ella no tenía ni idea de lo que estoy hablando. Hay un tipo afuera preguntando por ti. Confundida se levanta y se acerca a la ventana. Ella lo ve y se pone blanca como una sábana. ¿Preguntó por mí? Sí. ¿Por nombre? Sí. Llama a la policía, nunca lo he visto en mi vida. Llamé al 911 de inmediato, pero mientras hablaba por teléfono con ellas, Alisa comenzó a tirar de mi brazo. ¡Está viniendo! Yo tenía niños más pequeños en la casa en los que pensar, así que cerré la puerta con llave y abrí la ventanita de esta lo suficiente como para gritar. Le pregunté a mi esposo y ninguno de nosotros conoce a una tal Alisa. Aléjate de mi propiedad o llamaré al 911. Se enojó y empezó a gritarle a ella que saliera. Afortunadamente la policía llegó bastante rápido y cuando escuchó las sirenas, agarró la bicicleta y salió corriendo. La policía siguió en la misma dirección una vez que le señalé, pero no lo atraparon. Nos aconsejaron que eliminemos todos los datos personales de nuestras redes sociales si Alisa estaba segura de que no conocía a esta persona, y dijeron que habían tenido un par de informes similares recientemente y que lo estaban investigando. Conseguí una cerradura resistente y ella durmió en mi habitación el resto de su visita. Pero, ¿quién buscaba a Lisa? Estoy de cuando jugamos Cupido Cupido en el colegio y nos terminaron asustando. Para quienes no sepan qué es Cupido Cupido, se los voy a explicar. Cupido Cupido se jugaba con 2 monedas y la idea era invocar a Cupido Cupido para que te respondiera las preguntas que tú tuvieras. Y digamos, si salían 2 caras, era sí, si salían 2 sellos, era no, y si salía una cara y un sello, era vuelve a intentarlo o tal vez. Bueno, pues yo no creía que fuera verdad, entonces solo lo jugamos para pasar el tiempo. Y era tipo, Cupido Cupido va a tener novio, las lanzabas y ahí te decía la respuesta. Hasta que un día se nos dio por pedirle pruebas a Cupido. Y bueno, esta fue la primera cosa que me pasó porque me pasaron 2. Estábamos jugando y se me ocurrió decirle: Cupido Cupido, ¿nos puedes demostrar que estás aquí? Y me salió sí. Y yo como, a ver qué le decimos. Porque obviamente lo que yo le pidiera no iba a pasar, según yo. Entonces le dije como, abre la ventana y me salió cara y sello. Le dije como, mueve la puerta y me salió cara y sello. Hasta que por fin me dijo que sí. Y bueno, les voy a dar contexto para que entiendan cómo pasó todo. Éramos como 8 personas jugando y el resto del salón estaba como en actividades. Solo nosotras sabíamos de Cupido Cupido y solo nosotras sabíamos que en ese momento estábamos jugando Cupido Cupido. Entonces le dije, Cupido Cupido, vamos a contar hasta 10. Y cuando terminemos de contar, tal persona va a voltear a mirarnos. Y me dijo que sí. Entonces comenzamos a contar. 1, 2, 3... 4, y todas con un nerviosismo, hasta yo. Yo creo que era la más nerviosa de ese círculo porque había hecho la pregunta y porque no creía que fuera real, pero igual una pizca de mí quería que fuera real. Pues bueno, seguimos contando, 8, 9, 10. Apenas dijimos 10, o sea, ni siquiera lo dijimos duro porque estaba lejos, estaba como nosotros acá y ella al otro lado del salón. Apenas dijimos 10, esa niña se voltea, pero es que ustedes vieron la cara con la que se volteó. Ni siquiera la volteó como normal, como si uno siente que lo están mirando, no voltea así. No, volteó como Annabelle, se los juro, volteó como súper lento y súper como automático, como un robot. No sé cómo explicarles, pero volteó raro. O sea, todas lo vimos y todas dijimos, es que volteó raro. No volteó como cuando alguien te llama, no volteó como cuando quieres mirar algo, volteó así. Y de una nosotras súper asustadas le dijimos como, ¿por qué volteaste? Le preguntamos como, ¿sentiste que alguien te estaba llamando? ¿Sentiste miradas? ¿Por qué volteaste? Y dijo como,
No, simplemente tuve el impulso de voltear, o sea, no sé por qué volteé. Esto pasó cuando yo tenía como 13 años y aún lo recuerdo con todo y detalles. No se me olvida y tengo otra historia, no sé si quieren que se las cuente. Siempre le tuve terror a Barbie, y este es el porqué. En el año 2006, cuando yo tenía 12 años, yo estaba en la casa de mi amiga, Lulu. Ella era fanática de Barbie. Estábamos una tarde mirando la televisión en su sala, y de la nada aparece una publicidad muy rara, la cual decía: llama a este número, que te vamos a regalar una Barbie y te la mandamos a tu casa. De la nada veo que Lulu agarra el teléfono de su casa y comienza a llamar. Yo quedé petrificada, le quería decir que no lo haga, ya que todo esto me parecía muy extraño. Al colgar el teléfono, ella me dice que estaba muy emocionada y que ni siquiera les tuvo que dar la dirección de su casa, que ellos les dijeron que ya sabía dónde vivía. En ese momento sentí desespero, pero no le pude decir nada ya que mis padres habían llegado a buscarme. Al día siguiente en la escuela, ella viene y me muestra la Barbie que le habían regalado. Nos vamos caminando hacia nuestros lockers, ella abre el suyo y ve que había otro regalo de Barbie. Era un póster el cual decía: hola Lulu, Barbie te ama. Luego de la escuela nos vamos a conocer en persona. Y no creerán qué pasó, parte 2 en los comentarios. Historia de terror extremo, vi que si estás solo o lo vas a ver de noche, no lo veas. Comenten para que me digan su historia. Un día estaba tranquila en mi columpio, pero en el patio de abajo y era de noche, daba más miedo, pero me quedé ahí. Tenía un lobo muy grande en mi casa. Cuando pasaba al lado de él, se ponía de loco, pero bueno, me metí a dormir con mi mamá y mi hermano, y luego estaba tranquila y empecé a escuchar un ruido, así que salí, y lo que vi me quedé en shock. Era mi perro parado en 2 patas. Aquí una imagen de cómo se veía. Algo así, ya que estaba amaneciendo, pero yo quería gritar. Me fui a esconder en el baño mientras de abajo veía una sombra del perro, mientras escuchaba como alguien me decía atrás de mi: sal. Yo nunca salí, pero me agarró la curiosidad, y como dicen, la curiosidad mató al gato, pues a mí me pasó. El perro saltó a mí pidiendo ayuda: mamá, mamá. Nadie me escuchaba, yo pidiendo ayuda. Mientras el perro me quería morder, vi una cara así, espera, aquí una foto. Era algo así mientras se asomaba de una escalera, yo llorando. Vi como mi perro se fue corriendo, y 2 patas con mucho miedo, yo lo vi y casi me desmayo. Aviso, la historia no es mía, es de una seguidora, y me pidió que la contara, pero bueno, denle like please. Y el perro nunca regresó, pero dejó un West Storytime de terror. Aclaro que la historia es mía, si la van a usar de en créditos. Bueno, resulta que cuando nací mi papá nos abandonó y yo seguía adelante con mi mamá. Mi mamá a los 6 años me regaló mi primer celular y yo no era muy sociable en ese entonces y siempre pasaba el tiempo con mi celular. A mis 8 instalé Roblox y empecé a tener amigos. El caso es que un día estaba jugando a Dap Meme. Encontré una chica tocina y ella me dijo hola y yo le dije hola. Me dijo ¿cómo te llamas? ¿Amigas? Y yo le dije me llamo Celeste y si quiero ser tu amiga. Tenía un use muy raro, la cosa que yo y ella nos juntábamos mucho. Hasta un miércoles ella me dijo oye, ¿a ti te gustan las mujeres? Y yo le dije no, y ella me dijo tú tienes tu pec, y yo era muy inocente, entonces le dije ¿qué es eso? Y ella me dijo que era unas fotos mías sin ropa y que le tenía que enviar porque éramos amigas y eso era una muestra de amistad. Y yo le respondí no quiero gracias, y ella me dijo si no lo haces no seremos amigas, y yo le respondí pues no me importa, y ella me dijo que si no le mandaba mi pec sería mi muerte, y yo la bloqueé ya que tenía mucho miedo y nunca le comenté eso a mi mamá. Un día de la nada banearon mi cuenta y yo estaba triste, así que me creé otra, y de repente cuando me estaba uniendo a Dap no había nadie en el server, solo una persona y era ella, parte 2. Yo trabajaba de niñera y había cuidado a muchos niños alrededor de mi barrio, hasta que un día me toca cuidar a uno de 2 años. Era alrededor de las 10 de la noche, así que el niño estaba durmiendo y yo estaba sentada sola en la sala. Para que entiendan un poco más, en esta sala había un sofá, un televisor, y detrás del sofá donde yo estaba sentada había una pared la cual tenía una ventana gigante. Literal era del piso hasta el techo. Era muy tarde por la noche y no tenía nada para hacer, así que empecé a hablar por Snapchat con mis amigos. Que alguna vez usaron Snapchat saben que a veces se empiezan a hablar y ni siquiera mirás tanto las fotos que mandás. De repente uno de mis amigos me responde a los 10 minutos y me dice ¿quién era ese hombre que estaba parado detrás tuyo? Me giré rápidamente a ver y vi que no había nadie, así que pensé que me estaba haciendo una broma. Al tiempo me manda un mensaje otra amiga, la cual vivía fuera de la ciudad, y era imposible que conociera a mi amigo que me acababa de decir eso. Y ella también me respondió, creo que hay un hombre parado detrás tuyo. En ese momento sí me puse paranoica. Comencé a cerrar todas las cortinas y a trabar todas las puertas. Me asusté, pero al mismo tiempo no veía a nadie. Rato escucho que alguien toca en la ventana así. Cuando escuché esos golpes, rápidamente corrí al piso de arriba y me fijé que el niño esté bien. Entré, él estaba descansando, parecía que nada había pasado, y al momento llegaron sus padres. Yo no sabía si comentarles o no, no sabía si estaba paranoica, no sabía si mis amigos me estaban haciendo simplemente una broma y afuera no había nadie. Así que me subí a mi auto y comencé a manejar muy rápido. Al día siguiente me entero que había un hombre el cual era de este barrio privado, el cual tenía Alzheimer y estaba completamente sin ropa, parado fuera de la casa de esta gente. Él pensaba que era su casa y que lo tenía que dejar entrar. Me enteré de eso y me quedé en shock. Al menos no era un asesino ni nada, pero quedé tan asustada que creo que nunca más voy a cuidar niños en mi vida. ¿A ustedes alguna vez les pasó algo raro en su casa? ¿Algún hecho paranormal? Pónganlo en los comentarios, los voy a estar leyendo. Antes de que se vayan, yo que estoy revisando perfiles de toda la gente que me siga en Insta. Reviso quiénes me están comentando y dando like en los últimos posts, así que los veo ahí. Bye. Siempre le tuve terror al payaso de McDonald's, y este es el porqué. En el año 2003, cuando yo tenía unos 11 años, estaba en casa de mi mejor amiga, Ana. Ella era fanática de McDonald's, y era por ella lo podía desayunar, almorzar y cenar. Estábamos una tarde mirando la televisión en su habitación, cuando de repente en la tele aparece un anuncio. Eran los famosos anuncios de ese tiempo, donde aparecía el McDonald's, mostraban la comida, y aparecía el payaso de McDonald's. Todo iba normal hasta que al final del anuncio, el payaso dice, llama ya a este número para poder ganarte una cajita feliz gratis, y yo te la entrego personalmente en tu casa. De la nada veo
veo que Ana agarra el teléfono de su casa y comienza a llamar. Yo me quedé congelada, le quería decir que no lo haga, ya que todo esto me parecía muy raro. Al colgar el teléfono ella me dice que estaba muy emocionada, ya que al llamar, ellos ni siquiera le pidieron la dirección de su casa, ya que sabían dónde ella vivía, y que el payaso iba a ir a su casa a visitarla. En ese momento me comencé a desesperar, pero no tuve tiempo de decirle nada ya que mis papás me habían venido a buscar. El día siguiente me di cuenta que Ana no fue a la escuela. Abro mi locker y encuentro una carta. Al abrirla decía: hola Ludmila, ya fui por Ana, ahora voy por vos. Te veo después de la escuela. Inmediatamente comencé a llorar. Y no creían que pasó la parte 2. Siempre le tuve terror al payaso de McDonald's, parte 2. Como dije, vi esa carta y me puse a llorar. Corrí a la oficina de mi director y se los mostré. Ellos me dijeron